¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de desarrollo sustentable y medio ambiente. Eh, Anteriormente hemos estado viendo pues cuestiones de evolución, cuestiones, eh, bueno, iniciamos con inclusive con la parte de desarrollo y medio sustentable y medio ambiente, con los conceptos, con la cuestión de las fábricas y empresas que tienen que tomar que tienen que apegarse a las leyes para la cuestión precisamente de evitar más daño al medio ambiente, la evolución, lo que son los ecosistemas, las poblaciones biológicas, este, todo eso es lo que hemos estado viendo, precisamente porque pues es desarrollo sustentable y medio ambiente. Ahora todavía seguimos con el medio ambiente y precisamente retomamos esto de lo que es la contaminación. eh, y orígenes, consecuencias y soluciones. La contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía. Ok, vamos a ver en este caso que la contaminación, como nos dice aquí la definición, es la introducción de sustancias u otros elementos, ya sean físicos o químicos, a un medio. Vamos a analizar, por ejemplo, esta imagen o vamos a trasladar la Ciudad de México. Un ejemplo. Digamos que esta imagen es en la Ciudad de México, porque también así se puede llegar a ver la contaminación. ¿Cuál sería el origen o cuál sería el origen de esta contaminación? Bueno, el uso excesivo del vehículo o grandes cantidades de vehículos circulando por la vía pública, las grandes cantidades de empresas eh, que generan dióxidos de carbono, que generan gases y que son liberados al medio ambiente, pues precisamente están contaminando por todos esos gases, por todas esas emisiones que desprenden. Si se fijan, pues esas emisiones son regularmente gases como dióxidos de carbono y nitrógenos y otras cosas, son productos químicos, son elementos químicos o inclusive físicos porque pues desprenden moléculas y las moléculas son materia a fin de cuentas, son también cuestiones físicas. Entonces, esos son los principales orígenes. También, por ejemplo, la producción de basura del ser humano en el entorno, todo eso va a ir afectando la quema de pastizales, la quema de vehículos, la quema de casas habitación, la quema de basura, todo eso producido también por el ser humano, pues va a producir contaminación, esos son los orígenes. ¿Cuáles serían las consecuencias? Enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades inclusive fuertes provocadas por los químicos, intoxicaciones. ¿Y cuáles serían las soluciones? Bueno, aplicar las leyes o las normas que, que, que van a hacer que precisamente las empresas empiecen a tener un control sobre la expulsión de este tipo de gases o de sustancias al ambiente, un control o un uso moderado de plásticos, de derivados del petróleo, eh, de materia prima inclusive, que dejen de consumir pues bastante materia prima. Entonces, esas serían soluciones. La contaminación ambiental es hoy en día es una amenaza concreta y directa a la calidad de vida y a la subsistencia. Aunque resulta muy difícil revertir totalmente los daños, podemos minimizar el impacto de la acción humana en el entorno y reducirla. Aquí están más soluciones o pues más cosas de las que podemos hacer para minimizar, nada más para solucionar el exceso de contaminación, porque aquí nos dicen no podemos revertirlo totalmente, no podemos regresar todo,
totalmente a la normalidad, pero sí podemos revertirlo, por ejemplo, reutilizando. Si compraste algún producto y tiene, no sé, como aquí vemos en la imagen donde puse reutiliza, un producto con un frasco de cristal, no lo tires, no lo deseches, puedes utilizarlo haciendo adornos, puedes utilizarlo como recipiente, si ese contenedor no tenía algún producto químico nocivo para la salud, pues le das una buena lavada, una buena limpiada y lo puedes utilizar para guardar comida, para hacer este tipo de adornos o otras cosas, ¿no? Que se te ocurra almacenar alguna otra cosa. Reciclar, ya hemos visto, por ejemplo, que en muchos lugares queremos hacer estas cuestiones de reciclaje y que ponemos inclusive 3 o 4 botes de basura en la calle o en la vía pública y pones productos orgánicos, deposita aquí tu basura orgánica, deposita aquí tu basura de papel y cartón, introduce aquí tu basura de plásticos y latas, eh, o pone aquí tu basura metálica, no sé, o lo que hacíamos con lo de las pilas, ¿no? Que recolectaban las pilas alcalinas y no las mezclabas con otra basura. Eso es, por ejemplo, reciclar, porque es más fácil separar pues las basuras y poder reutilizar, por ejemplo, reutilizar papel y cartón, reutilizar plásticos, entonces todo esto pues va a hacer que aminore toda la contaminación, reducir. En este caso de reducir, me estoy inclinando a la reducción del consumo de, por ejemplo, alimentos. Puedes reducir la cuestión de compras de alimentos o productos que no necesitas. Por ejemplo, si comprabas agua embotellada a grandes cantidades, por ejemplo, pues mejor cómprate un garrafón, que son 20 litros y pues lo vas a ir consumiendo a tu tiempo, porque hay, por ejemplo, personas, no está mal, pero hay personas que compran 24, 12 packs o 6 packs de botellas o de agua embotellada y estás contaminando constantemente, estás tirando plástico constantemente. Entonces, pues por ejemplo, ahórrate lo que te cuestan los 6 packs, los 12 packs de aguas y cómprate un garrafón que te cuesta 35 pesos, 40 pesos y contaminas menos porque el garrafón es retornable, es reutilizable. Entonces hay que reducir eso, hay que reducir el consumo, por ejemplo, de productos emplasticados, empacados, enlatados, pues para evitar la contaminación. Ahora otra de las soluciones es la siembra y el cuidado, la cuida. Eh, Más que nada, no tanto siembra como de productos alimenticios, porque pues esto es producción agrícola, sino que más bien también nos referimos a la siembra de árboles o a la reforestación para pues tener más plantas, más productores naturales de oxígeno y que esto pues nos ayude a bajar las contaminaciones. Entre más oxígeno, pues a lo mejor menos contaminación, ¿no? O puede reducir esa contaminación. Elimina el uso de pesticidas y aerosoles. Aquí vemos en la imagen un tractor, pues regando pesticida para preparar la tierra para las siembras. Esto es muy dañino para tanto la tierra o el suelo, contamina el suelo y también puede contaminar el aire. Y los aerosoles, pues ni se diga, ¿no? El uso de pesticidas y aerosoles dañan principalmente a la capa de ozono y producen, pues precisamente que la capa de ozono tenga daños o el famoso eh, efecto invernadero. Ahora otro consejo para aminorar la contaminación es no arrojes el aceite por las cañerías, no tires productos químicos a las cañerías, aunque sean aguas residuales, aguas negras, no tires este tipo de productos porque a fin de cuentas a veces esas aguas van a parar al mar y contaminas el ecosistema marino y, e inclusive contaminas a los seres humanos porque consumimos producto marino, consumimos animales marinos. Si pones tu aceite en el agua y ese aceite va a llegar al mar, pues va a estar contaminando.
Y no nada más aceite, por ejemplo, pinturas, desechos industriales. No sé si se han fijado que, por ejemplo, muchas industrias desechan mm, productos a ríos, canales. Entonces, pues hay que evitar eso. Y otra de las soluciones en cuestión de acciones es invertir en energía renovable. Yo aquí les puse esta imagen, por ejemplo, esta casa en el techo, eso que vemos en azul, pues son paneles solares. Estás invirtiendo en energía renovable. El sol, pues es una energía que espero yo y no se termine pronto, que el sol pues nos siga dando esa energía calorífica. Y últimamente esa energía con estos paneles solares la puedes reemplazar, por ejemplo, por la electricidad. Puedes sustituir al uso de electricidad, industrialmente hablando, por electricidad que proviene de la energía solar. Bueno, esas son algunas soluciones. Recordemos, y lo hemos mencionado muchas veces, que es un tema donde podemos tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, pero yo creo que en la cuestión de contaminación y de esto que estamos viendo, yo creo que ahí sí estamos de acuerdo en que las fábricas, las empresas e inclusive nosotros como parte del ecosistema o del planeta, pues generamos contaminación. Y creo yo que estas soluciones que les puse, pues son muy buenas para, no, como lo dijimos, no revertir totalmente, pero sí minorizar la contaminación para concientizar, porque habemos personas conscientes y también habemos personas inconscientes. Entonces, en ciertos aspectos, ¿no? En este caso de la contaminación, pues son cuestiones debatibles. Efecto invernadero, se los comentaba hace unos momentos cuando vimos lo de pesticidas y aerosoles. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es radiada en todas direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que precisamente esos gases, esa energía, es distribuida o retachada en todas direcciones en el planeta. Y esto está causando pues, precisamente daños o efectos dañinos en el aire por la emisión de los gases o la distribución de los gases, en las personas, por ejemplo, con la luz solar y la mezcla de esos gases y los rayos ultravioleta y todo eso, pues nos afecta la piel, nos afecta inclusive en la producción de alimentos, en la cuestión agrícola, eh, todo eso nos puede afectar, inclusive podemos tener hasta lluvias ácidas por la generación de todos estos gases y la distribución de todos estos gases en el planeta. Y precisamente aquí está, lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Se llama lluvia ácida a la que se forma cuando la humedad del aire se combina con oxígeno, con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, o sea, caen con la lluvia, lo que constituye la lluvia ácida. Y esta lluvia ácida va a destruir plantas y plantas en general, y por eso mencionaba lo de las cosechas, ¿no? La cuestión agrícola. Se va a ver afectada la cuestión agrícola y la cuestión de naturaleza, en este caso fauna y flora en el país. Inclusive aquí tienen una imagen de después de una lluvia ácida tenemos peces muertos. ¿Por qué? Porque la mezcla de estos ácidos en el agua, ya sea dulce o salada, pues va a producir intoxicación a los ecosistemas, a las poblaciones eh, naturales que se desarrollan o que habitan ese lugar. Entonces, pues la lluvia ácida por la contaminación y la
mezcla de estos gases en la atmósfera, pues nos puede producir todos estos daños. Ahora vamos con la contaminación del agua. La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico, biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que consuma esa agua o que inclusive viva en esa agua. Cuando los seres humanos beben el agua contaminada tienen a menudo problemas de salud. Vamos a empezar con los seres humanos. Si nosotros tomamos agua y esa agua tiene, está contaminada, ya sea con alguna bacteria, con alguna cuestión de ácidos o productos químicos, por cuestiones de empresas y todo eso, y que llegue a repercutir, pues puede haber problemas de intoxicación, puede haber problemas de salud. Ese es en el caso del consumo de agua en el ser humano. Yo creo que aquí actualmente o entre nosotros es muy difícil porque regularmente consumimos agua embotellada, ya sea de garrafón o de alguna marca o empresa embotellada, pero por ejemplo esto lo podemos ver en casos como de poblaciones que toman el agua potable, que por ejemplo yo sí conocí personas que hervían el agua que mandaban pues, por medio del agua potable, que la hervían y así la tomaban, entonces no es embotellada ni pasteurizada ni nada, y quizás si ahí hay alguna contaminación, pues puede afectar la salud. Y por ejemplo, en el caso de ecosistemas y de ríos, lagos, lagunas, mares o océanos, la contaminación es muy grande y es impresionante. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de en el océano, un barco que tuvo un accidente, un barco que traslada petróleo, y vean la cantidad de petróleo que está en el agua y qué contaminación va a existir, imagínense nada más. Ahora también nosotros como seres humanos, no solamente, por ejemplo, estas cuestiones de las empresas de derrame de combustibles como petróleo de desechos inorgánicos al mar por parte de las fábricas o a los ríos o a los lagos, no solamente es cuestión empresarial, ni cuestión de fábricas, ni nada, también es cuestión humana. Por eso les puse a la derecha una imagen en donde tenemos un exceso de basura en ríos, lagos, lagunas e inclusive en los océanos. No falta quien deje bolsas de basura, eh, plásticos, madera, inclusive basura o residuos de basura del consumo propio humano, o sea, de lo que tú consumes como persona y lo desechas a, a, al agua. Sí pasa mucho, yo sí he visto personas que desechan basura a ríos y lagos, o que inclusive en el mar, cuando vas a la playa, hay gente que está consumiendo alimentos y por accidente o por inconscientes, el mar se lleva la basura. ¿Y qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, las tortugas, los animales que se ven afectados por la basura que es desprendida precisamente por el uso o el consumo humano. Entonces, pues todas estas afectaciones o todo esto que les menciono es parte de la contaminación del agua. También tenemos contaminación del suelo. Es una degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos de origen antropogénico. ¿Qué es antropogénico? Que lo produce el ser humano. Antropo quiere decir hombre, génico, de dónde se está generando. Quiere decir que estos químicos o compuestos químicos son generados por el hombre, ¿no? Y esto provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. Bueno, aquí tenemos dos imágenes. La contaminación del suelo también se puede dar por las fábricas o las industrias, como aquí lo vemos, tiradero de petróleo, de aceite, no sé qué será. Y ustedes creen que aquí, en este lugar, aún después de que esto se haya limpiado, va a ser muy probable que
emerjan plantas o árboles en ese lugar, yo creo que va a ser muy difícil por la contaminación. Ahora, en la imagen de la derecha, todo lo que nosotros utilizamos como basureros o espacios como este tipo que tenemos basura o que nosotros tiramos pesticidas. ¿Ustedes creen que va a haber un desarrollo de plantas o árboles adecuado para nuestra oxigenación? Pues no. E inclusive hay lugares que queman los esquilmos, que son las obras o la basura que queda de las cosechas, la queman en la tierra y eso afecta al suelo. Entonces, hay veces que tienen problemas con la producción de la cuestión agrícola, o sea, también eso lo podemos ver en la cuestión agrícola. Los suelos por los pesticidas o por las quemas de esa basura, de cosechas pasadas que ya se seca, que son los esquilmos, y por toda la contaminación que producen estas sustancias químicas o estos compuestos químicos, pues contaminan el suelo y lo hacen menos fértil. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco, pues ese suelo ya no te va a poder producir ni comida, ni plantas o árboles para la oxigenación. Entonces, es muy importante mencionar la contaminación del agua y del suelo por los problemas que nos puede traer. Ahora, prevención y control de la contaminación. Uno de los esfuerzos más importantes que contribuye de manera efectiva a mejorar el estado del medio ambiente y los recursos naturales es, sin lugar a dudas, la prevención de la contaminación ambiental introducida por la acción humana misma que afecta la integridad física, biológica, química y radiológica del medio ambiente, considerando que la contaminación ambiental es causada por la presencia de materia o energía cuya naturaleza, ubicado o cantidad producen efectos ambientales indeseables, el concepto de prevención debe incluir tipos de acercamientos fundamentales. La prevención ambiental primaria, orientada a evitar la contaminación y como consecuencia a preservar el medio ambiente y los recursos naturales libres de agentes contaminantes. Y la prevención ambiental secundaria, enfocada a reducir la contaminación que tenga efectos adversos sobre los ecosistemas. Bueno, yo me adelanté cuando les di las posibles soluciones para la prevención o el control de la contaminación. Aquí ya no se los puse porque los ejemplos ya se los había puesto aquí. Entonces, estas cosas que vimos, esto es parte de la prevención e inclusive del control de, de la contaminación en el medio ambiente. Entonces, acá hay más normas, hay normas que trabajan con todo esto de medio ambiente y precisamente desarrollo sustentable. Entonces, ya ahí es otra cuestión, es una cuestión más legal, es una cuestión que se aplica ya a empresas o industrias, pero a lo que va en prevención y control de contaminación personal o en la cuestión humana, aquí están los ejemplos. Pues hasta aquí nuestra clase, esto es algo muy interesante, algo muy debatible también por todas estas cuestiones de generación de contaminación y de las consecuencias que podemos tener. Y pues hay que empezar a generar conciencia. Primero empezar por nosotros mismos y después, posteriormente, ir induciendo a otras personas a que pues vayan haciendo este tipo de cosas, tomen este tipo de conciencia y pues podamos generar un cambio ambiental positivo para nosotros y evitar cambios negativos que posteriormente van a ser, eh, pues no van a ser irreversibles. Hasta aquí nuestra clase, que tengan un excelente día, saludos.